Lo... Ponemos grabación para equipos 2. Y hoy día les voy a mandar la clase de ayer y hoy día en YouTube. Por favor. Sí, va a ir, sí o sí, tiene que ir. Sí. Ya, entonces decía, como estábamos hablando de los avances científicos, técnicos en el mundo, ¿verdad? Todo se debe a los fenómenos de aprovechar la energía para hacer cambios en la materia o generar más energía. Vimos algunos equipos ayer, toberas, difusores, eh, turbinas, compresor. Vamos a seguir viendo un poco más ahora, tres más: tuberías, ductos y calefacción, en donde siempre se aplica el sistema de continuidad y de conservación, tanto de la masa como de la energía, en sistemas abiertos y o en sistemas cerrados. Evidentemente hay cambios en los modelos matemáticos que se usan para cada uno de estos sistemas. Habíamos hablado ayer del transporte de una masa de agua por unidad de kilo, masa, ¿verdad? Punto, es decir, que también está sucediendo en el tiempo, pero a razón constante. Y a eso le llamamos nosotros sistema estacionario. ¿Qué significa sistema estacionario? Habíamos dicho que la masa que entre debe ser igual a la masa que sale, porque el sistema no puede cambiar la masa, porque es estacionario. Por lo tanto, la variación de la masa al interior del sistema no cambia. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Usted está con el PowerPoint en pantalla completa? Parece que no. O sea, nosotros todavía vemos la diapositiva que dice termodinámica equipos. Yo también veo la misma. Ah, ya. Disculpe, pensé que había avanzado. Disculpe. No, estamos ahí hablando, primero introduciéndonos al tema. ¿Ya? Disculpe. Pensé que había avanzado por eso. Ya, pero no te preocupes. Sí. La idea es conversar la clase, no que uno se transforme en un dictador de letras y números. ¿Ya? Entonces, decía que en el sistema estacionario, en el estado que uno encuentra el sistema, encontramos esto, por ejemplo, sistema, entre o salga algo, lo que está aquí no va a cambiar. Eso significa sistema estacionario. Porque si yo meto masa y esto se hincha, cambió el sistema. Ya no es estacionario. ¿Cuándo es estacionario? Cuando se mantiene en el tiempo igualito como estaba. No obstante, está entrando energía y saliendo energía, está entrando trabajo, saliendo trabajo, está entrando masa, saliendo masa. Si entra agua, ¿verdad? El agua llena esto y sale y después queda lleno, no cambia más. Pero si cambia, significa que se infló. Pero como queremos sistema estacionario, significa que esto está quieto, no se puede inflar. Por lo tanto, variaciones de masa aquí dentro no hay. Habíamos visto como ejemplo el aforo. Si hay 30 chatos encerrados en cuarentena, ¿verdad? Entran dos, salen dos, entran dos, salen dos, pero adentro están los 30 que están allí en cuarentena. Por lo tanto, no ha cambiado, a pesar de que entran dos, salen dos, entran dos, salen dos. Porque la masa o la variación de la masa al interior no puede cambiar. Cuando uno tiene claro esos dos conceptos, ¿verdad? Nos vamos a mirar entonces
El flujo en tubería y ductos, ¿verdad? El flujo o la transferencia de líquido, porque un flujo es transportar de un punto 1 a un punto 2 en una cantidad de tiempo una masa, agua o gas. El flujo por una tubería o ducto comúnmente satisface el sistema estacionario, salvo cuando se están llenando los tubos, ¿verdad? Porque si tenemos un tubo está vacío y le empezamos a meter agua por una esquina y que salga por la otra, en el comienzo se va a empezar a llenar el tubo. Por lo tanto, no va a ser sistema estacionario. Pero una vez que se llena y empieza a salir, entra y sale, quedamos en sistema estacionario porque ya el tubo no cambió la masa al interior, permanece constante. Entonces, aquí se pone, por supuesto, esto no incluye el periodo de transición mientras que se llena. Entonces, lo más importante es tener claro que flujo estacionario siempre significa masa de entrada igual masa de salida. ¿Cierto? Sí. Para que se rasque un par de pelos. Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo que hay que mirar bien, ¿verdad? Cuando uno define el volumen de control, aquí, en este pedazo de tubería, vamos a hacer el estudio, acá viene apareciendo un enano, pasa, sale el enano, entra otro enano, como la hormiga, entra y sale. A la final tenemos un tren de hormigas, están entrando y están saliendo. Si entran 10 y salen 15, algo pasó aquí dentro, ¿verdad? Algo pasó, se transformó en un nursery. Y hay que observar indudablemente los alrededores, porque el alrededor me entrega el estado de cambio. Estado de cambio es este. Aquí hay un delta T, hay un cambio. Por lo tanto, si acá tengo 70 y acá tengo 20, hay un calor de salida. Hay una pérdida de calor del sistema, porque este es mi sistema. ¿Está bien? Sí. Eso tenemos que tener claro. Y evidentemente sabemos que la masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida. Si no, esta cuestión se infla o se desinfla. En el mismo intervalo de segundos se supone, profesor. Estoy colocando los puntitos. ¿Qué significa Exactamente lo que usted me acaba de preguntar. qué significan los puntitos, profesor? O sea, el M punto. M Es de masa. es kilogramo. Sí. M punto es flujo de masa. Es kilogramo por unidad de tiempo, segundo. Ya. Profesor, disculpa, hay alguien en la sala de espera. Disculpe que lo. Ya, M punto, gracias. M punto significa que la masa está fluyendo en el tiempo. Llegó Vale. David. Eso significa que esto está sucediendo en el tiempo, porque estamos hablando de movimiento, ¿no te acuerdas? Estamos hablando que el agua, esta masa de entrada, se mueve desde la entrada hasta la salida. Por lo tanto, acá hay un tiempo. Entonces, si calculamos el volumen, en este tiempo nos da el caudal. Y a través de la densidad encontramos la masa punto. Entonces nosotros tenemos caudal, ¿verdad? Másico de masa, caudal, masa por unidad de tiempo, y tenemos caudal volumétrico. Cuando hablamos de volumen,
y después hablamos de volumen punto. Volumen punto es, ¿verdad?, metros cúbicos o litros en el tiempo. O litros por unidad de tiempo, eso se llama caudal. Entonces tenemos caudal volumétrico y tenemos caudal másico. Felizmente hay un nexo entre el caudal volumétrico y el caudal másico. Hay un nexo, ¿verdad? Y ese se realiza a través de la densidad. Lo vimos ayer en algunos problemitas. Entonces, dado esto que está aquí, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, que los líquidos fluyen, ¿verdad? Que hay rozamiento, generan desgaste, hay pérdida de energía, ¿verdad? Hay pérdida de energía, hay tantas cosas que pasan en la realidad, se oxidan, se colocan obstrucciones, ¿verdad? Se empieza a oxidar, las partículas venían con una velocidad hacia acá, después giraron hacia allá, entonces se genera un momento angular, ¿verdad?, porque cambia la dirección, se genera una fuerte fricción en este lado que a la larga termina, por abrasión, termina rompiendo el tubo. Quien regula el caudal es una válvula, ¿verdad? Claro, pero nosotros en física estudiamos, ¿verdad?, los balances de esto. En mecánica de fluidos estudiamos el movimiento y las pérdidas de carga y todo lo que sucede en distintos aparatajes, ¿ya? Ahora nosotros estamos en la parte macro, hablamos de tubería, ¿verdad? Y además hemos hablado de tubería cuando cambia el área de entrada, ¿verdad? Cambia el área de entrada respecto al área de salida. Entonces ahí teníamos nosotros que cambia la presión que hace el líquido para que este trozo de agua se mueva, ¿verdad? Se mueva del punto 1 al punto 2. Y a eso le habíamos llamado trabajo para mover de 1 a 2, que era P, ¿verdad?, por V2 menos V1, V1 menos V2, no importa. Depende de cuál sea mayor. Pero este se llamaba trabajo debido a la presión. Y después teníamos la altura, que es la energía potencial, ¿verdad? mg por h. Teníamos la velocidad de entrada, velocidad de salida. Eso es la energía cinética. mv cuadrado, estaba colocando el 2 ante la d, ¿verdad? Y además, esta masa de agua que viene acá y llega allá, si está entrando al sistema, ¿verdad?, tiene una masa, tiene un C sub P y tiene un delta T. Por lo tanto, la masa ingresa calor al sistema, ¿verdad? Entonces tenemos calor de entrada y tenemos calor de salida. Y este que era el trabajo P por B, ahí lo definimos,
tenemos entonces trabajo de entrada y tenemos trabajo de salida, ¿verdad? Entonces tenemos 4 cosas para hacer el balance de energía: potencial, cinética, de transporte y térmica. Ahí la escribimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado además que cuando juntamos el transporte, el P por V, más la energía térmica, ¿verdad? La energía U térmica, la juntamos, la sumamos, le llamamos entalpía. Por lo tanto, cuando usamos los números de entalpía, significa que estamos gastando la energía interna del sistema más el trabajo. Eso estamos gastando. ¿Alguna pregunta? En todo esto sabemos también que la masa va a ser constante, ¿cierto? Correcto. Mm, M1 igual a M2 constante. Ahí tenemos también otra ayuda. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un tubo. Y esto ustedes lo conocen. Este ya es un equipo en donde estamos aplicando los conceptos que estamos viendo. Un tubo, un ventilador y un alambre eléctrico caliente. Eso se llama estufa. ¿Verdad? Esto es la estufa que está en la casa. Ahí tenemos un monito hecho para enseñarle a los niños, ¿verdad? Donde tenemos el tubito, ¿verdad? Tenemos, ¿qué más tenemos? El cable o la resistencia eléctrica, esa que se ve rojita y que uno se quema y le colocan una esterilla para no meter la mano. Entonces tenemos esta, ¿verdad? Sabemos que hay resistencias térmicas que cuando se le aplica un voltaje, es decir, aquí, entre aquí y allá, aplicamos un voltaje. Cuando aplicamos un voltaje, tenemos tantas veces voltaje, aparece una intensidad de corriente en esta resistencia eléctrica, como el secador de pelo, ¿verdad? Y esta desprende calor. El ventilador aspira una masa de entrada en el tiempo, sale una masa de salida en el tiempo. Evidentemente, esta entró a una temperatura 1 y como acá le entregamos calor, salió a una temperatura 2. ¿Ah? Como le entregamos calor, inmediatamente nosotros desprendemos que T2 es mayor que T1. ¿Está bien? Y para generar el paso o la velocidad del aire, para entregarle una velocidad del aire acá afuera, tiene una velocidad 1. Y con el ventilador le damos una velocidad 2. Y para que eso se cumpla, tenemos que entregarle corriente también al ventilador, que es un trabajo, que está en la flecha, se llama porque está en la línea del fluido, en la línea del flujo, ¿verdad? Y este trabajo, ¿verdad? Punto, se llama potencia. Y la potencia es el voltaje que está enchufado esta cosa por la intensidad de corriente. Esa es la potencia. ¿Bien?
Y la energía, nos pasamos de potencia a energía. La energía hay que gastarla en el tiempo, es la potencia por el tiempo de uso. Si esto es el secador de pelo y lo estamos usando 10 minutos, es los 220 por la corriente que está marcada en la placa del equipo por el tiempo. Y entonces tenemos nuestro famoso secador de pelo también puede ser una estufa y otro. ¿Se dan cuenta? Que este es un principio y esto ustedes lo saben evaluar. Y se aplica no necesariamente con el mismo mono. ¿Ya? No necesariamente con el mismo mono. Veamos. Allí tenemos. Allí tenemos calentamiento eléctrico de aire en una casa. Fíjense que el tubo, ese tubito que teníamos antes con el ventilador, ahora se transformó en una casa. Y la casa la vamos a calentar con una resistencia eléctrica. Es la estufa, ¿verdad? Pero ahora mi sistema es el balance de la casa. Entonces, si mi sistema es la casa, tenemos que mirar los alrededores, ¿verdad? Tenemos que mirar los alrededores del sistema, ¿verdad? Y luego que miramos muy bien en los alrededores del sistema, ¿verdad? Empezamos a determinar en nuestro diagrama el problema. En las casas consiste en calefactores de resistencia, ¿verdad? En que el aire que se calienta fluye por los alambres de resistencia. Entonces ya acá nosotros estamos entregando aquí un calor con una resistencia. Y ese tiene una potencia eléctrica de 15 kilowatts. Entonces aquí la potencia es 15 kilowatts. La energía habría que buscar el tiempo que se usa para calcular la energía. El aire que entra trae una cantidad, a una presión, el aire viene a una presión de 10 kilopascal, presión atmosférica, y 17 huevitos Celsius. Está helado, decíamos en la casa, prendamos la estufa. Está helado, prendamos la estufa. Empieza esto a entregar calor. Calor al aire, ¿verdad? Entonces el fluido es aire. Y no olvidemos que el aire es un gas. ¿Está bien? Aire. Y está entrando una masa a punto, una cantidad de aire, metros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que es eso? Metros cúbicos. Está entrando un volumen, no una kilos de aire. Está entrando 150 metros cúbicos de aire por minuto. Entonces acá están entrando 150 metros cúbicos por minuto. Entonces esto es el volumen, punto. Podrían preguntarnos cuánto es la masa, punto, de salida, por ejemplo. Pero del volumen punto a masa punto sabemos cómo se pasa, por intermedio de la densidad. Y además, si en el ducto de aire, o la casa, o lo que sea, pierde
200 watts. Eso significa que los aislantes de las puertas, de las ventanas, no están tan buenos, ¿verdad? Y la casa está perdiendo calor a razón de 200 watts. Y nos preguntan si esta es la temperatura de entrada, ¿hasta qué temperatura está calentando la estufa? Nos preguntaron entonces por la temperatura de salida. Ahí está explicado el problema, ¿verdad? Allí está explicado. Y usted, mi querido estudiante, debería ser capaz de resolverlo. No, no soy capaz. Allí está el monito, ¿verdad? Del texto que lo propuso. Yo solamente lo he explicado. Y ustedes tienen que resolverlo. 3 minutos para que lo planteen, para que se autoevalúen cómo están. Ya hicimos el monito y ahí está el monito en buena, ¿verdad? En buena. Y usted ahora pónganle color, pónganle las ecuaciones, los matemáticos, coloquen sus modelitos matemáticos que tienen anotados en sus apuntes, que les he dicho repetidamente, anótenlo y aplíquenlo. Es decir, tomen la ecuación matemática y métanla acá adentro. Que funcione, que esto funcione de la mano con la matemática. La matemática no tiene sentido si el número no tiene apellido. 2 más 2, 4. ¿Qué? Plátano, manzana, pera. Si son lucas, si es positivo, me conviene. Si es deuda, no estoy para nadie. Allí se dan cuenta que el número tiene que tener un apellido para saber para qué sirve, si no, el número no sirve para nada. Bien, ayer teníamos todas las ecuaciones, ¿verdad? Bueno, ya dijimos ayer que podemos considerar, yo lo voy a hacer saltado acá, ustedes después lo leen paso a paso, que la energía cinética y la energía potencial sirven re poco, porque el aire tiene muy poquita masa, y la energía cinética, las velocidades que se están viendo, son pequeñísimas. Sabemos que estamos en un flujo estacionario, no puede variar la masa dentro del volumen de control. En el volumen de control la masa, ¿verdad?, no puede variar, por lo tanto vale esto 0. La energía cinética para transportar la masa del aire, que es livianito, ¿verdad?, que es livianito, la energía cinética y la energía potencial son prácticamente muy cercanas a 0, lo vimos ayer con un problema, ¿verdad? Las temperaturas de entrada y salida van a corresponder a un gas, porque el aire es considerado gas, y a la presión atmosférica, etcétera, el gas no se dilata, prácticamente permanece constante, ¿verdad? Entonces podríamos considerarlo como un gas ideal. En los rangos de temperatura, entre 10 y 30 grados, el aire prácticamente se mantiene constante. Y además, como es la masa la que el aire obtiene el calor, tenemos que tener claro que el aire
tiene un R, porque es gas, y tenemos un C sub P porque es un calor específico a presión constante, porque todo esto está a presión constante, presión atmosférica acá, ¿verdad? Estamos trabajando y acá a la salida se encuentra también con la presión atmosférica. No es un tubo cerrado, que acá hay un globo, ¿verdad? Que se empieza a inflar para mantener la presión constante. Estas son las consideraciones. Y luego de las consideraciones, nosotros vimos las ecuaciones. Eso. Y la tienen anotada en el cuaderno, si es saber, entre comillas, elegirla, tener clara lo que sucede y la ecuación que trae consigo. Eso cuesta. No, es indudable que cuesta, pero eso es lo que hay que acostumbrarse. Porque no se olvide que usted tiene que tener clarito la película porque tiene que enseñarlo mañana. ¿Mañana? Digo yo mañana, una forma de decir, su profesión. ¿Eh? Entonces tenemos el balance de masa y acá está el balance de energía. Y el balance de energía, ¿verdad? Dijimos cuando la energía cinética es cero y la energía potencial es cero, me queda solo la entalpía. Entonces tenemos el trabajo de entrada, teníamos el monito, ¿verdad? La casa, teníamos el trabajo de entrada, que es lo que era el calefactor eléctrico. La masa de entrada por la entalpía, no se olviden que la entalpía es calor, incluyendo la variación de la energía interna. Entonces tenemos la masa a punto que está entrando aquí, que tenemos que calcularlo porque nos dieron V punto. Entonces con V punto hay que calcular la masa a punto para poder trabajar. ¿Verdad? Tenemos la energía de entrada y el calor que trae la masa. ¿Verdad? La masa que está entrando. Y luego tenemos, como esto todo acá adentro es constante, nos despreocupamos de esto y tenemos la pérdida de calor, que es el trabajo de salida, el Q de salida, y el aire o la masa del aire de salida, que es la misma de entrada, pero a la temperatura que nos están preguntando. ¿Verdad? Entonces, del balance de energía de la ecuación grandota que teníamos, nos queda esta. Calor de entrada, la eléctrica; calor de salida, la pérdida. El aire calientito a la temperatura ambiente y el aire de calefacción. Eso es todo. Y ahora hay que colocarle números y letras. Tiramos el Q de salida para el otro lado, ¿verdad? Despejamos este para allá y este para acá. Y nos queda esta ecuación que está acá abajo. Con la diferencia que acá teníamos M punto H2, ¿El H siendo la altura, profesor? la entalpía, A ver. calor. Esto, ¿verdad? Esto es la entalpía, no se olviden. La costumbre. El calor que está por unidad de kilo en las tablas, ¿verdad? Entonces aquí reemplazamos esta ecuación por esa que es lo mismo, porque la entalpía es el calor más el trabajo que trae el sistema. ¿Y quién lo hace? El aire. Por lo tanto, este es el C sub P del aire por el delta T del aire. Y nos están preguntando cuánto vale T2. De acá despejamos T2. Nos están preguntando la temperatura a la salida, T2.
Acá despejamos T2. Profesor, pero entonces aquí los kilowatts y watt irían en la parte de... Acá. o sea, sí, pero lo que se pierde de watts, ¿dónde iría eso? O sea, o simplemente lo restamos de los 15 kilowatts. El resto no. Ah, ¿se restan? Ah, ya. Vamos Ya. viendo. Ahora desarrollamos. Ahí está. Entonces, allí tenemos la ecuación que tenemos que evaluar, que colocarle todos los adornitos, ¿verdad? La ecuación, la repetí acá, Q de entrada menos Q de salida. Esta es la que tenemos que usar. Pero antes dije tenemos que calcular la masa a punto, primero. Porque en el problema nos dieron el volumen, ¿verdad? Ahí está, nos dieron el volumen. Los 150 metros cúbicos por minuto que están pasando por el equipo. Y para calcular masa, que es la densidad por V1 o 1 partido por el volumen específico, masa, no nos olvidemos, punto, era la densidad por la masa era igual a la densidad por el volumen grande, punto. Pero la densidad es 1 partido por el volumen específico, punto, multiplicado por el B grande, punto. Esa es la ecuación que está acá. Y el V1, ¿verdad? Por los datos de la tabla se saca cuánto vale el volumen específico chiquitito. Y luego los minutos los pasamos a segundos y nos salen que están entrando 3 kilos de aire por segundo a la casa. Genera el ventilador. Ahí calculamos la masa a punto. Pero este 0,32 o lo sacamos de tabla o lo calculamos. Acá lo calculamos. R, tabla, temperatura en grado K, los 17 más los 2,73 me dan 2,90 y la presión que estaba afuera, 100 kilopascal. Y calculamos. Pero también podría haberlo ido a buscar a la tabla. A esta presión y a 17 grados, ¿cuánto vale el volumen chico? Y esto estaría en tabla. Por lo tanto, acá no hemos hecho nada. Hemos calculado solamente el M punto, ¿verdad? Con ecuaciones que ya dijimos, esta se aplica para el gas, ya sea freón, ya sea aire, etcétera, y esta es la que se aplica o por la densidad para pasar de B a M, de caudal volumétrico a caudal másico. Y con esos datos nos vamos entonces a esta ecuación, porque ya tenemos el M. Ese va ahí. El C sub P está en tabla, en la tabla del aire. ¿Cuánto vale el calor específico del aire a presión constante? Y nos vamos a reemplazar en nuestra ecuación de acá. Entonces me quedan los 15 kilojoules, los 200 watts, pero son 0,2 kilos, watt joule partido por segundo. Lo que recién me preguntaron se resta nomás, ¿verdad? Los 3 kilos de aire por segundo que calculamos la masa a punto, el C sub P de la tabla, el C sub P de la tabla, y el delta T, T2 era nuestra incógnita.
Entonces teníamos, ¿verdad? Simplemente que reemplazar el Q de entrada, 15 ya, esto podría ser el sol también, que el sol aporte esta cantidad de calor. Esta es la pérdida porque los vidrios no tiene termopanel o no tiene aislante térmico, las murallas, etcétera, se pierde ese calor. El Claro. M que calculamos, el C sub P que está en tabla del aire, el T de entrada, y de acá sacamos el T de salida, que aplicando el álgebra nos da 21,9 huevitos Celsius. Temperatura muy buena para calefaccionar la casa. Por lo tanto, basta con comprar una estufa de 15, ¿verdad? Kilowatts para mantener una casa, si la temperatura en la calle está a 17, mantenerla a 21,9 si eso es lo que pierde la casa, ¿verdad? Si eso es lo que pierde la casa. Y ahí tenemos el sistema contrario, el monito que está allá, ¿verdad? Cuando queremos calefacción o aire acondicionado o refrigeración. Es el mismo cálculo, pero en sentido inverso. ¿Qué significa sentido inverso? ¿Verdad? Que un número de acá va a ser más grande que el otro de allá. Es decir, va a ser al revés. La temperatura de entrada, esta va a ser más grande que esta otra. Por lo tanto, este número es negativo. Tenemos que perder energía. Entonces, la energía que está caliente, hay que aplicar una energía mucho más fría para que esta temperatura salga más chica. Va a ser entonces un proceso al revés. ¿Qué les pareció? Súper bueno Preguntas. el ejercicio. Voy a abrir un cuaderno de notas para ir anotando sus preguntas. Eh, o sea, el Q de salida siempre lo tomamos como la pérdida, o sea, el calor que se pierde nomás. Claro. Solamente no se olviden que el calor que se pierde, el signo menos de matemática es que pierdo y el Ujú. signo más es que gano. Yo puedo estar usando cualquier ecuación, voy a calcular el calor que se pierde, ¿ya? Entonces voy a tener una ecuación del calor que se pierde. ¿Y cuánto vale el calor que se pierde de una temperatura a la otra? Por ejemplo, tengo algo que está a la temperatura 80 grados. Se está arrancando el calor, se arranca el calor, porque acá afuera tengo una temperatura, voy a suponer, de 20 grados. El agua hervía que quedó en la tetera, ¿verdad? Ujú. Que quedó a 80 y más tarde va a estar a la temperatura ambiente. Se arrancó el calor del termo. Pregunta, ¿cuánto Mm. vale ese calor que se perdió? Y acá teníamos agua, era el termo. Se perdió ese calor porque más tarde está a 20. Entonces, ¿cuánto se perdió? Calor, masa del agua, C sub P del agua, ¿verdad? El T 80 menos 20. Si ustedes se dan cuenta, este número es positivo.
Vamos a suponer, voy a inventar cualquier número, 147, ¿verdad? Kilojoule. Estoy suponiendo un número, tengo un invento, ¿verdad? Si das cuenta, aquí es positivo. No es que lo esté ganando, porque es positivo cuando el sistema gana calor. Pero cuando el sistema pierde calor, porque esto es perdido, tengo que decir matemáticamente que estoy perdiendo calor. Aquí me resultó positivo, pero eso es un número matemático, ¿verdad? Esto dio 147. ¿Qué cosas peras manzanas? Kilojoule. ¿Y qué sentido tiene? Pérdida. Entonces este es un número físico y este es un número matemático. Entonces, si bien es cierto la ecuación matemática me da 147, el fenómeno físico es de pérdida de calor. El fenómeno físico es de pérdida de calor. Por eso es el signo negativo. Entonces somos nosotros los que le colocamos el signo. Por eso que hay que estar muy vivo el ojo, qué es lo que recibe el sistema y qué pierde el sistema. Por eso cuando decimos pierde trabajo, el calor que se va a aparecer va negativo. Pero si le estamos aplicando una fogata a un agua que queremos hervir para cocer las papas, el calor lo gana el sistema, es positivo, porque con ese calor estamos preparando las papas, o los porotos, o lo que sea. Más preguntas, por favor. Mm, seguimos ocupando el calor específico. O sea, Claro, siempre, eso. siempre, ¿verdad? Lo que sí tienen que tener claro que en muchos casos, cuando tengo m punto por la diferencia de entalpía, ¿verdad? De entrada o de salida, ¿verdad? Si gana el sistema o pierde el sistema, voy a colocar 2 menos 1 como un delta H matemático. Muchas veces esto se cambia por cuando tenemos la cantidad de masa, y tenemos el calor específico de la masa, etcétera, esa ecuación se transforma en m punto por el C sub P y por T2 menos T1. ¿Está bien? Esta es una identidad que se usa mucho cuando pasamos de un sólido o de un líquido a un gas o del gas propiamente tal. Si no tengo las entalpías, lo resuelvo con las temperaturas. Si tengo la entalpía y una temperatura, bueno, con una temperatura me voy a la tabla y encuentro la entalpía. ¿Verdad? Entonces se puede usar indistintamente esta o esta en la ecuación de balance. ¿Y cuál era la ecuación de balance? Calor de entrada, calor de salida, energía cinética, energía potencial, etcétera. Los 5 términos que teníamos de entrada igual a los 5 términos que teníamos de salida. Ujú.
Algo más. Em, reconocer las tablas. ¿Cómo sabemos cuál tabla ocupar, profesor? Siempre. ¿Cuál tabla ocupar? Para saber cuál tabla ocupar, ustedes tienen que imaginariamente trazar la tabla que tiene volumen específico, que tiene entalpía, que tiene energía interna y a futuro va a tener entropía. ¿Ah? Cualquiera de estos da lo mismo. Pero acá tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando a la presión atmosférica, todo lo que hacemos prácticamente está a la presión atmosférica. Estamos a una presión constante. Y acá tenemos la temperatura, podemos calentar cosas, freír papas, etc. Entonces nosotros sabemos que el comportamiento de estas variables termodinámicas, P, V, T, porque el volumen está de allí, la entalpía está de allí, todo está allí, en estas variables termodinámicas. Y estas variables traídas a este gráfico para estos parámetros da un mono o una gráfica, ¿verdad? Que tiene esta forma y que tiene un punto crítico. Ahí encontramos de todo, ¿verdad? Donde esta curva nos dice que acá hay líquido para ese lado de la curva. Para acá hay vapor. Y acá adentro, dependiendo de los valores, cómo varía la temperatura respecto de la presión, ¿verdad? Para una presión constante, el mono es de este tipo. Entonces de acá sacamos que si esta es la presión atmosférica, la constante, este es 100 huevitos Celsius. Entonces, hasta acá, cuando llega esta agua a 100, se empieza a evaporar y acá llegamos todo a evaporación. Entonces nosotros tenemos tres estados en que se puede encontrar el gas, el agua, etc. O líquida, o a esto le llamamos, ¿verdad? Saturado, y a esto le llamamos sobrecalentado. Y a esto le llamamos líquido comprimido, o líquido nomás. Entonces nosotros para cualquier producto, por ejemplo agua, tenemos tres tablas. Agua comprimida o líquida, que es ese mono que está aquí, la tabla X. Tenemos la tabla de saturación, es cuando está líquido más vapor, y cuando está sobrecalentado, está todo vapor. Y para encontrar un punto intermedio hay que usar una ecuación. La interpolación. Hay que usar una ecuación. Entonces, cuando yo leo el problema, me dicen hay tanto por ciento de agua, tanto por ciento de vapor, tengo que ir a la tabla de saturación. Si me dice viene el vapor a 140 grados Celsius la presión atmosférica, viene sobrecalentado. Porque sabemos que hierve a 100. Si viene a 140, en vez de estar acá, 140 está por aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, si me voy para allá, ¿verdad? Me voy a encontrar con puro vapor.
¿Está bien? Entonces, esto que está aquí, que puede ser T o P, no nos olvidemos que puede ser T o P, ¿está bien? T o P, pero la diferencia es que una curva es de abajo hacia arriba y la otra es de arriba hacia abajo. Entonces, si la miramos a nivel de presión y de temperatura, estamos acá. Entonces, ese punto, si se dan cuenta, está sobrecalentado. Pero si estamos T o P, cualquiera de las dos, si nos dan este volumen, ya sea P o T, están sobrecalentados porque quedamos de esa curva para el lado de allá. Entonces, todo es sobrecalentado. Entonces, ¿cuándo buscamos la tabla? Cuando ubicamos el punto en este gráfico y de acá decimos, sobrecalentado. Quedamos acá adentro, es saturado. Quedamos acá afuera, no, es comprimido o está licuado. Entonces, esta tablita es mágica, esta la tiene que tener uno. Apenas uno lee el problema, coloca la tabla y empieza a leer. Tiene tal volumen, ya, graficamos el volumen. A tal presión y a tal temperatura, quedó acá, sobrecalentado. Tengo que ir a la tabla sobrecalentado porque quedé al lado de acá de la curva. Si me dicen, estamos sacando calor, ¿verdad? Y se empieza a enfriar y llega a un punto de estado líquido, ese punto está acá. Entonces tengo que trazar cuál es la curva que está pasando, por eso esa curva o la otra curva. Y eso está en tabla. La tabla hizo este mono para todos los puntos posibles que hayan acá, hizo las tablas y a esta les puso, ¿verdad? Líquido comprimido o líquido. A estos valores que quedaron acá les puso en la tabla saturado y a los que quedaron de la curva para acá les puso sobrecalentado. Eso es todo, nada más. Bien, juventud. Nos damos nuestros 10 minutos, nos juntamos, me pasé, nos juntamos a las 12:05 Ya, profesor. para discutir asuntos laboratorio. Ya, profesor. Si no Nos entramos estamos viendo. si no entramos es porque tiene clave. No, igual tiro reacción, espero un rato y si no funciona empiezo a buscar qué pasa. Sí. Oh, menos mal, profesor. Ya, nos estamos viendo. Nos vemos.